Muy buenas noches con todos. Un episodio más de Mitos y Leyendas del Ecuador. Quien les saluda a Lenin Oñate para más historias y leyendas del entorno. Y sobre todo, algo muy novedoso, historias que no poco comunes que daremos en esta noche. Va a haber capítulos distintos, ciertas ocasiones en que vamos a narrar historias como las que tenemos preparadas para el día de hoy. La primera historia es la guardería del hospital. Como segundo trama tenemos una historia muy interesante. La historia de Emily Rose, uno de los primeros exorcismos practicados en el mundo entero. Y para no perder lo tradicional, les tenemos una historia muy misteriosa del entorno ecuatoriano. El perro encadenado. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Mitos y Leyendas del Ecuador, escudriñando en las memorias de nuestros ancestros. A la primera persona que se va uniendo a esta transmisión. Un saludo muy especial, Daniel Estacio. Muchas gracias por ser partícipe de las noches de misterio y muchas historias ocultas. A continuación tenemos una historia, la primera historia de esta noche. La guardería del hospital. Yo trabajé de vigilante en el Hospital Civil de la Cruz. Después de lo que cerraron, el edificio estaba en ruinas, las paredes agrietadas, con manchas de pintura y humedad. Solo usaban la planta baja como bodega, el resto permanecía clausurado, silencioso y cargado de un aire frío. Las primeras noches todo era normal, hasta que me di cuenta de algo extraño en la madrugada. Siempre se escuchaban ruidos de niños en el cuarto piso. Al principio pensé que era mi imaginación, pero las risas eran claras, agudas y juguetonas. Como si un grupo de pequeños corriera de un lado hacia el otro, golpeando puertas y arrastrando muebles.
compañero me dijo que allí había estado la guardería del hospital, que había cerrado hace más de 20 años. Nunca me contaron bien por qué, solo decía que había ocurrido un accidente. Las palabras sonaban extrañas, pero la sensación de que algo permanecía allí, observando, no me dejaba dormir tranquilo. Una noche, con la curiosidad más fuerte que el miedo, subí a revisar. El pasillo estaba lleno de polvo, con cunas viejas cubiertas de telarañas. Y juguetes tirados por todo el suelo, algunos con ojos de muñeca, aslistándoles, que parecía que nos miraban. Todavía había dibujos infantiles pegados en la pared, descoloridos y rasgados. Pero algunos mostraban sonrisas que parecían moverse con el parpadear de la linterna. Lo que más me impresionó fue al ver unos pequeños zapatos, acomodados en fila, limpios, ordenados, como que si alguien los hubiera dejado ahí, deprisa, y aún esperan a sus dueños. En una de las salas juraría que vi a un niño sentado en una cuna, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí. Pero cuando encendí la lámpara ya no había nada. Sentí un frío extraño que me clavaba en la espalda y escuché colchones crujir suavemente, como si alguien se moviera entre las sombras, respirando justo detrás de mí. Salí de ahí rápido y bajé las escaleras. Cada peldaño parecía estirarse bajo mis pies. Los ecos de mis zapatos se mezclaban con un murmullo lejano que no podía identificar. Cuando miré el reloj, eran exactamente las 3:17 de la madrugada. Nunca más volví a subir a ese piso y los otros vigilantes confirmaban lo mismo. A esa hora siempre se escuchan risas, pasos pequeños o el ruido de cunas moviéndose, aunque el lugar llevaba cerrado décadas. El edificio parecía guardar las memorias de los niños que una vez jugaron allí y que nunca se habían ido del todo. Así damos por culminada la primera historia, la guardería del hospital. Vamos uniéndonos, amigos, a esta gran, magnífica noche de misterio, historia y sobre todo leyendas y mitos por contar. La siguiente historia que viene a continuación se titula La historia de Emily Rose. Un saludo para David Chela. Muchas gracias por unirte a esta gran comunicación, a esta gran leyendas, a este canal de historias. Mi amigo David Koyak, muchas gracias, siempre un abrazo fraterno por apoyar a este humilde servidor. Amigos, colegas, todos que se unan a la historia recabada, la investigación
de mitos y leyendas y de este humilde servidor, Lenin Oñate. La historia de Emily Rose. En los años 70, en Alemania, vivía una joven llamada Annelies Michel. Una chica muy católica, devota. De pronto comenzó a sufrir ataques extraños, convulsiones, visiones aterradoras y voces que le hablaban en la oscuridad. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia, pero los medicamentos nunca funcionaron. Gritaba durante la noche, se golpeaba contra las paredes, hablaba en lenguas que jamás había aprendido. Y lo más insólito, rechazaba todo lo religioso. No podía entrar a la iglesia, ni mirar un crucifijo. Su familia llegó a creer que no era una enfermedad, sino una posesión demoníaca. Después de insistir en la iglesia, en el año de 1975, 2 sacerdotes recibieron permiso para practicar un exorcismo oficial. Durante meses realizaron más de 67 sesiones. En ellas aseguraron que Annelies, que en su interior habitaba varios demonios, decía que estaba dentro de ella Lucifer, Caín, Judas, Nerón y otros espíritus condenados. Las grabaciones aún existen. Se escucha su voz transformada gutural y aterrada, suplicando y maldiciendo. Finalmente, el 1 de julio de 1976, Annelies murió en su casa con apenas 23 años y pesando solo 30 kilos. Los médicos dijeron que falleció por una desnutrición y deshidratación. Varios ilusos. Lo más insólito de su caso se convirtió en uno de los más polémicos de la historia, porque los sacerdotes y sus padres fueron llevados a juicios, acusados de negligencia y homicidio. El tribunal condenó a los sacerdotes a 6 meses de prisión y a 3 años de libertad condicional. Años más tarde, Hollywood llevó su historia al cine con la película El exorcismo de Emily Rose. Pero créanme que la verdadera historia de Annelies Michel es mucho más aterradora de lo que muestran las pantallas. Así damos por concluido la segunda historia en la noche. Un saludo a Pau, muchas gracias, un abrazo fraterno, siempre en la sintonía de Mitos y Leyendas. Es una fiel seguidora de estas historias. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y sigan sumándose, que tengo una historia que es del entorno ecuatoriano para no perder el Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Es una historia muy interesante. Se titula Como el perro encadenado. Otro amigo que se une a esta misteriosa noche
Juan Pablo Crespo, muchas gracias por unirte a esta transmisión de mitos y leyendas, de historia, tradición oral, que estamos rescatando en estos tiempos, donde más vale un celular que una lectura. Muchas gracias, Pau, por estar siempre conectado. Más que todo, la intención de uno es recabar la información perdida, la información que está en nuestros pueblos, es retomar historias del mundo que son misteriosas, con hechos reales, con una nota de ficción y un mito. Eso es Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Pronto tendremos una historia muy interesante que le vamos a narrar la próxima semana. No se pueden despegar de estas grandiosas historias. Un saludo para nuestro amigo Hugo Guerrero. Henry, muchas gracias por unirte a esta transmisión. Un abrazo fraterno, mi amigo Hugo. Siempre una gran amistad que hemos hecho. Espero te vaya bien en todo lo que estás haciendo también. Seguimos en esta noche con más leyendas y tradiciones. Vamos a ver qué tenemos preparado en la biblioteca de historias de mitos y leyendas. A continuación, la leyenda del perro encadenado. El perro encadenado es una especie de bestia que, de acuerdo con las mujeres que solían ir a la iglesia en el siglo XIX, representaban al retorno de Lucifer a la tierra. Resultado de la imagen para la leyenda ecuatoriana, el perro encadenado. Tal aseveración se debía al hecho de que, de acuerdo con las crónicas que tenían, se trataba de un can que tenía un par de cuernos y sus ojos eran tan brillantes que parecía un par de carbones encendidos, ardiendo. También se decía que Dios había permitido que el perro rondara por las calles de Cuenca, con el fin de recordarles a los sacerdotes que debían continuar con su labor de evangelización, y que no solamente se dedicara a comer y beber como hasta ese entonces. Una cuestión que no hemos mencionado es que esta bestia arrastraba unas pesadísimas cadenas por todas las calles donde se movía. Lógicamente, el ruido de aquel metal rozando con la tierra era tan horrendo que de solo escucharlo la gente quedaba horrorizada. Esos ruidos eran interpretados por los indígenas como señales del más allá, que indicaban que el mal augurio, dicho de otra manera, cada vez se escuchaba al perro y al búho al unísono. Ellos sabían que
un integrante de su tribu iba a morir. En México se adoptó un dicho que el que reza así, cuando el telocote canta, el indio muere. Así damos por culminado esta grandiosa y corta leyenda cuencana, el perro encadenado. Y para despedirnos de esta noche de leyendas, tenemos una historia de duendes, porque hay que decir, hay varios duendes míticos que habitan cada uno de nuestras provincias. Por hacerlo una resumición, el Tintín, que es de la costa, el Chusalongo, que es de las montañas, el duende de San Gerardo, que habita en Riobamba, y la duenda, o la esposa del duende, que habita en las cascadas de los ríos, las caídas de agua, donde hay grutas, y se roba a las doncellas para que vivan y hacerla su esposa. Hay muchas leyendas que podemos contar. Un saludo para nuestro amigo Byron. Muchas gracias. Un amigo más de la casa también, que siempre se da cita a una noche más de misterio y tradición. Para culminar, como les vuelvo a la redundancia, esta noche de leyendas y tradiciones, tenemos una leyenda de el duende de San Gerardo, una leyenda de origen riobambeña. Para todos esos hermandades riobambeñas que también se conecta a este segmento, a esta noche de mitos y leyendas oscuras del Ecuador, escudriñando las memorias de nuestros ancestros. A continuación, y con esta leyenda nos despedimos. El duende de San Gerardo. La leyenda del duende de San Gerardo tiene lugar en el bosque de la población con el mismo nombre. Es una población cercana a Riobamba. Hace mucho tiempo ya, Juan, lo diremos, el intérprete de esta historia, debía salir de su pueblo y caminar por mucho tiempo para ir hasta su lugar de trabajo. Para llegar a su destino, salía antes de las 8 de la mañana y lo volvía a casa pasado las 8 de la noche. Una noche, cuando volvía a su casa, tuvo la sensación de que alguien lo veía siguiendo. ¿Qué pasaba cuando pasaba por el espeso bosque? Atravesaba el camino y escuchó una voz ronca y fuerte que le gritó: ¡Pablo! Le supo decir: no mires atrás, no des la vuelta. Lo único que quiero es que me des un cigarro. El espeluznante personaje hizo sentir a Pablo que se estremeció por aquella horrenda voz. Solamente siguió la instrucción del hombre y le entregó el tabaco sin mirar atrás.
Al siguiente día Juan decidió llevar una cajetilla de entera para quedarse sin cigarrillos por si aquel hombre volvía a encontrarlo. En la noche, en el bosque, nuevamente Juan escuchó la petición de la voz ronca, que solicitaba un tabaco. Esta vez consiguió mirar al hombre. Con disimulo, pudo ver que era un pequeño con gran sombrero y un látigo en su mano. El duende, buscando algo más que tabaco. Cuando llegó a la casa, Juan cogió con toda su madre lo que le había sucedido. La amable señora le aconsejó a su hijo que saliera de la casa con un crucifijo para que le sirviera de protección ante cualquier aparecido espectro que rondara por aquel bosque. Juan así hizo. Llevó consigo la cruz. En la noche, por tercera vez, sintió la presencia del hombre, pero esta vez no le pidió cigarros. El duende comenzó a darle de latigazos en la espalda de Juan. Juan tomó el crucifijo que llevaba en su bolsillo y se lo mostró a la criatura. En ese mismo instante, el duende se esfumó en la oscuridad del bosque y Juan nunca volvió a verlo jamás. Los pobladores cuentan que el duende todavía está suelto en los bosques de San Gerardo y que sigue asustando a los que salen en la noche. Esta leyenda refleja el espíritu religioso de los pobladores de aquel tiempo. La iglesia usaba ese tipo de relatos para mantener el control y el orden de la sociedad, además de asegurarse la devoción de sus fieles. Así damos por terminado una noche más de leyendas y tradiciones orales. Tuvimos mucha historia, tanto internacional como local. No te olvides, todos los domingos a partir de las 20 horas estaremos conectados con mitos y leyendas y oscuras del Ecuador. Este programa también es retransmitido por TikTok y YouTube. Hasta otra oportunidad, amigos míos. Ojalá puedan dormir en paz en esta noche silenciosa.